Entonces, vamos a poner esto acá y listo. Entonces, me voy a ayudar de los colores. Entonces, primero, entonces que yo tengo la glucosa. Y esta glucosa se va a transformar ¿en qué? En ácido pirúvico, ¿ok? ¿Cómo se llama esta etapa? Esta etapa se llama la glucólisis, ¿ok? ¿Y dónde se produce? En el citosol. Primero, la glucosa se transforma en ácido pirúvico, o sea, la glucosa se rompe por el proceso llamado glucólisis y se da en el citosol. Ahora, acá puede ocurrir dos momentos, dos cosas. Que no haya oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces por lo tanto la célula se ve en la necesidad de formar ¿qué cosa? Ácido láctico o etanol. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser fermentación o láctica o alcohólica, ¿no? Entonces el proceso que va a realizar acá va a ser la fermentación. ¿Dónde se produce eso? Se sigue produciendo esto en el citosol, ¿no? Claro, entonces, o se da la fermentación láctica o se da la fermentación alcohólica. ¿Cuáles son los productos? Ácido láctico o etanol. Espero que se haya entendido ahí. Ese es cuando no hay oxígeno. Pero cuando hay oxígeno, la célula va a tomar otra ruta. Mira, si es que hay oxígeno, va a seguir el camino correspondiente de la respiración aeróbica en presencia de oxígeno. Por tanto, si hay oxígeno, ¿a dónde se dirige primero? Se dirige al ciclo de Krebs, ¿ok? El piruvato entra, se transforma en acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs va a producir ¿qué cosa? NAD y FAD, ¿ok? O sea, electrones e hidrógenos. ¿Y eso a dónde lo va a mandar? A una cadena a sectores de electrones, ¿no? A una cadena transportadora de electrones. ¿Y dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en la membrana interna ¿de dónde? ¿Dónde estamos ahorita? Ya estamos en la mitocondria entonces, ¿ok? En la membrana interna. Profesor, ¿dónde se dio el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs se dio en la matriz, ¿de dónde? De la mitocondria, ¿ok? Entonces, para que quede claro, el ácido pirúvico entra a la mitocondria, ¿no? Entra, y en la matriz hace el ciclo de Krebs. Antes de eso se convirtió en acetilcoenzima, por si acaso. Luego acá, luego de dar vueltas a ese instrumento, comienza a dar vueltas, bota ¿qué cosa? Hidrógenos y electrones. ¿Y esos hidrógenos y electrones a dónde van a ir? Van a ir a la cadena transportadora de electrones. ¿Para qué? Para formar lo más importante, el ATP. ¿Ok? ¿Dónde va? A una cadena transportadora de electrones. ¿Y dónde ocurre eso? Eso ocurre en la mitocondria. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama respiración. El otro se llama fermentación. Este se llama respiración. Entonces, espero que me hayas entendido hasta ahí. Este es un pequeño bosquejito, algo general de todo, ¿ok? Tengo varias gráficas acá que les voy a enseñar para que vayan entendiendo, ¿ok? Poco a poco. Entonces, si ya entendiste eso, entonces vamos al siguiente. Entonces, como les estaba diciendo, entonces, ahí vamos a poner esto más para acá. Entonces, esto, creo que voy a poner así, fijar video mejor. Ya listo, voy a poner arriba. Entonces, mira, para que la entiendas acá mejor. Las células necesitan ATP, ¿ok? Y para que reúnan la energía necesaria para hacer todas sus actividades, necesita una molécula, ¿no? ¿De dónde obtener energía? Y esa molécula, ¿qué va a ser? La glucosa. Entonces, tú tienes la glucosa, ¿no? Acá tienes la glucosa. Pero, si no hay oxígeno, ¿qué va a producir? Va a producir piruvato. Sí o sí la célula va a producir piruvato, ¿entiendes? Haya o no haya oxígeno, ¿ok? Entonces, si no hay oxígeno, la glucosa se transforma en piruvato y se va a transformar después. O se transforma en lactato o se transforma en etanol. Depende, ¿ok? Entonces, esta glucosa, en ausencia de oxígeno, se transforma en piruvato y luego en lactato y luego en etanol. Pero ¿qué ocurriría si hubiera oxígeno? Si hay oxígeno, lo que ocurre, o sea, en presencia de oxígeno, lo que ocurre, que hay oxígeno, la glucosa se transforma en piruvato y el piruvato, ¿a dónde va a entrar? Entra a la mitocondria y luego va a la cadena transportadora de electrones. O sea, mejor dicho, entra a la mitocondria. Y cuando entra a la mitocondria, ¿qué es lo que va a producir?
va a producir de 36 a 38 ATPs, ¿ok? No te olvides, de 36 a 38 ATP. Si usa la lanzadera glicerol fosfato, 36 ATP. Si usa la lanzadera malato espartato, 38 ATP. Entonces, miren, mira, acá hay dos caminos. Si hay oxígeno o no hay oxígeno, ¿está bien? Entonces, sigamos con esto. Entonces, entendiendo eso, entonces vamos a ver otra gráfica para que le quede claro. Entonces, este es lo básico de lo básico, ¿ok? Entonces, estoy un poco preocupado por su examen. Entonces, vamos por acá. Entonces, entonces, la glucosa, como les había dicho, ¿qué pasa? Se transforma en ácido pirúvico. Pero en este proceso de formación de ácido pirúvico, la glucosa, ¿cuánto va a ganar? La glucosa va a ganar 2 ATP neto. ¿Por qué? Para activar la glucosa y se dé la reacción de la glucólisis, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo que debe ocurrir primero? Entonces, para que se dé la glucólisis, tú debes entender que se tiene que activar la glucosa. ¿Y con cuánto activas la glucosa? Lo activas con 2 ATP. ¿Ok? Profesor, me dice que está ganando 2 ATP. ¿Pero cuánto ganas? Ganas 4 ATP. No entiendo ahora. Tú inviertes 2, ¿ya? Tú inviertes 2 soles y ganas 4. ¿Cuánto ganaste en total? En total tú ganaste 2 soles, ¿entiendes? Tú inviertes 20 soles, invertiste 5 soles. ¿Cuánto ganaste en total? 20 menos 5, 15. Entonces sería tu ganancia total. Acá es igual. Se invierte 2 ATP y se gana 4 ATP. Por lo tanto, la ganancia neta es 2 ATP. Entonces, esa sería. Entonces acá, ya. Entendiendo eso, entonces la glucosa se forma ácido pirúvico y tiene una ganancia neta de 2 ATP. Ok. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucólisis. ¿Requiere oxígeno? No, no requiere. ¿Está bien? ¿Puede haber oxígeno o no puede haber oxígeno? No importa, ¿ok? No importa esta parte. Entonces, ¿pero qué ocurre después? Después, el siguiente camino que va a recorrer, eso sí va a preguntar, ¿tienes oxígeno? Sí. Si tienes oxígeno, entonces lo que tú vas a recorrer el camino del oxígeno. ¿Cómo se llama el recorrido del oxígeno? Vas al ciclo de Krebs y luego vas a la cadena transportadora de electrones a hacer ¿qué cosa? Fosforilación oxidativa. Entonces, tú al hacer la fosforilación oxidativa, entonces, ahora, ¿cuánto vas a ganar siguiendo este camino? De 38, de 36 a 38 ATP. ¿Ok? Entonces, de 36 a 38 ATP, profesor. 36 a 38 ATP, claro. Si tú usas la lanzadera, escúchame, glicerol fosfato, 36 ATP. Si usas la malato espartato, 38 ATP. ¿Esto qué es? Eso se llama la respiración aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, y si no tengo oxígeno, y si no tienes oxígeno, lo que ocurre va a ser este camino. Vas a realizar la fermentación o anaeróbica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá vas a formar ácido láctico. ¿Quiénes hacen ácido láctico? Nosotros, los animales, ¿ok? Al hacer un ejercicio intenso, en los músculos ya no llega, ¿qué cosa? No llega el oxígeno, y al no llegar el oxígeno ya no se hace respiración aeróbica, se hace fermentación. Pero como somos animales, hacemos fermentación láctica. ¿Por qué? ¿Quiénes hacen fermentación, quiénes hacen fermentación alcohólica? El etanol. Las levaduras hacen fermentación alcohólica. Entonces, cuando tú escuchas la empresa cervecera, la empresa de cerveza, ellos producen etanol. ¿Ellos qué utilizan? ¿Animales o hongos o levaduras para hacer alcohol? Levaduras, ¿no? Entonces, es importante, no te olvides. El etanol se produce con los hongos, o sea, con las levaduras, ¿no? Claro, entonces. Ya seguimos con esto, entonces. Esto ya lo debes tener claro, ¿no? Entonces, vamos a ver este pedacito así, entonces. Mira, este es lo que ocurre realmente con la fermentación alcohólica. Quiero que te des cuenta acá, ¿ok? Entonces, rojito
para acá. Lo que ocurre es que al inicio tienes una glucosa. Profesor, ya estoy viendo la glucosa y quiero que te des cuenta de algo. Dime cuántos carbonos ves. ¿Ves un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos y seis carbonos? Por lo tanto, si hay seis carbonos al inicio, debe haber seis carbones al final. ¿Qué pasa? Entra el ATP, mira, entra el ATP, ¿ok? Entra ATP, se forma. Entonces, la ganancia neta total, ¿cuánto es? 2 ATP. Entonces, acá tienes la ganancia neta, ¿no? ¿Cuánto es la ganancia neta? 2 ATP. ¿Para qué? Para que esta glucosa se termine de romper. Se rompe esta glucosa. Entonces, si tienes 6 carbonos y lo partes a la mitad, ¿cuántos carbonos vas a tener ahora? 3 carbonos. Y es por eso lo que ocurre. Date cuenta acá. Ahora, ¿cuántos carbonos va a tener? Un carbono, dos carbonos y tres carbonos. ¿Cómo se llama esta molécula que tiene tres carbonos? Ácido pirúvico. Profesor, si eran 6 y ahora son 3, profesor, ¿se ha perdido 3 carbonos? No. Lo que pasa es que ahora hay dos moléculas, ¿no? Ya te das cuenta, seguro. ¿Cuántas moléculas hay? Mira, hay dos moléculas de ácido pirúvico, ¿ok? Dos moléculas de ácido pirúvico. Entonces, esta molécula de ácido pirúvico, ¿a dónde van a ir? Va a realizar un proceso. Mira, quiero que te des cuenta acá. Acá se utilizó el NAC. Y acá se va a volver a utilizar y se forma NACH2. Ese NACH2 es energía concentrada. Esos protones es energía concentrada. Tú no puedes tener energía, es como tener la olla caliente en tus manos. Te da calor, te da energía, pero tú no lo puedes tener en las manos porque te vas a quemar. Es lo mismo que pasa con la célula. La célula no puede tener tanto tiempo en NACH2, por lo tanto lo tiene que o lo utiliza o se quema la célula. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que hacer acá es utilizarla. ¿Y cómo lo tiene que volver a reutilizar? ¿Ok? Se forma NACH2 acá. Quiero que veas en este punto, por el cambio de color. Al inicio tienes NAC y luego formas NACH2. ¿Te puedes quedar con el NACH2? Si hicieras, escúchame, si tú hicieras respiración aeróbica, ese NACH2 lo utilizarías, ¿ok? Y se iría al ciclo de Krebs y sería a la cadena transportadora de electrones. Como no tienes oxígeno, lo que tienes que hacer acá es, la célula se va obligada a ¿qué? A hacer fermentación alcohólica, o utilizar ese NAC y formar etanol. Por eso lo hace, ¿ok? No es que porque quiera formar etanol, sino lo que ocurre es que ese NACH2 se tiene que utilizar en algo y se utiliza en eso, ¿ok? Entonces, el ácido pirúvico que tenías acá, que se ha formado a partir de glucosa, ¿ok? ¿Cómo se llama ese proceso? Glucólisis. Cuando tú agarras la glucosa y lo transformas en ácido pirúvico, se llama glucólisis. ¿Qué ocurre? Ahora ocurre algo importantísimo. Acá ocurre algo especial. En el caso del etanol, mira, ¿qué se libera? Se libera CO2. Profesor, ¿se libera CO2? Sí. Profesor, pero si ya tenías 3 carbonos y se liberan CO2 que tiene un carbono, ¿cuántos carbonos te van a quedar entonces, por lo tanto? Listo, tenías 3, pierdes 1, se forma una molécula de 2 carbonos. Profesor, ¿y eso cómo se llama? Ah, eso se llama acetaldehído. ¿Ok? Sencillito, ¿ves? Glucosa, ácido pirúvico, acetaldehído. Profesor, luego viene el NACH2, porque no se, como dice, la célula no se puede quedar con el NACH2. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que ese acetaldehído se transforma en etanol. Y listo. ¿Cómo se llama ese proceso? Fermentación alcohólica, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito más de la fermentación alcohólica, en que tú tienes la fermentación alcohólica, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra, ¿y quiénes la realizan? Se encuentra en las levaduras u otros hongos. En algunas bacterias, la fermentación es la base de las siguientes aplicaciones, o sea, en la industria de la alimentación humana. ¿Para qué? Para formar pan, cerveza, vino y otras cosas más, ¿ok? Entonces, importantísimo. Entonces, espero que me hayas entendido esta partecita que te estoy hablando de qué, de fermentación alcohólica. La glucosa se transforma en ácido pirúvico por medio del proceso de la glucólisis. El ácido pirúvico, al perder molécula de CO2, se transforma en acetaldehído. Y este acetaldehído se transforma en etanol. ¿Y cómo se llama ese proceso? Lo último, fermentación alcohólica. ¿Por qué? Está formando etanol y el etanol es un alcohol.
Entonces, ese proceso se llama, como te estoy diciendo, fermentación alcohólica. Profesor, ¿algo parecido también va a ser la fermentación láctica? Sí, algo parecido. Y vamos a ver ahorita. ¿Cómo es la fermentación láctica? La fermentación láctica, como estamos viendo acá, es algo parecido. Mira, acá tenemos. La glucosa se transforma en ácido pirúvico. ¿En qué proceso llamado? Glucólisis. Ya sabes que si tiene, acá a ver, ¿cuántos átomos de carbono teníamos? Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se parte a la mitad, serían 2 moléculas de ácido pirúvico. Pero en la fermentación láctica, acá ocurre algo especial. Acá no pierde CO2. Mira, se va de frente a formar ¿qué cosa? Es ácido láctico. Acá lo que ocurre es que, como te estoy diciendo, acá lo que ocurre es que de frente actúa el NADH2. Actúa de frente el NADH2. Mira, que tenías acá, el NAC se transformó en NADH2 para formar el ácido pirúvico. Y después, ¿qué pasa? Se utiliza de nuevo el NADH2. ¿Para qué? Para formar el ácido NAC láctico. Entonces, y no pasó nada. Entonces, la energía que tenías en las manos se suelta. Si no, se podría quemar la célula, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se llama ese proceso? Fermentación láctica. Y esta fermentación láctica que estás viendo acá se produce en muchas bacterias. Bacterias lácticas, con algunos protozoos, y en los músculos esqueléticos de los humanos. Es responsable de la producción de productos lácteos acidificados, como yogur, queso, cremas ácidas. ¿Ok? Entonces, algo importante quiero que te des cuenta es que a diferencia de la fermentación láctica con la fermentación alcohólica bota CO2. Seguro, tú has escuchado, cuando abren una lata de cerveza, se escuchan, sale, sale aire, ¿sí o no? Ese aire, ¿qué crees? Ese aire no es oxígeno, por si acaso. Ese aire que sale es el CO2 comprimido, que se está procesando, se está produciendo, ¿qué cosa? CO2, CO2, CO2. Entonces, al producirse bastante CO2, ese gas se queda comprimido y cuando va a poder salir de ese CO2, sale en medio de burbuja. Esa es la diferencia. ¿Acaso cuando tú abres tu yogur sale burbujas? No, ¿sí o no? Y si sale burbujas, mejor. Si te lo has comido, ve yendo de una vez al hospital, ¿ok? Entonces, lo normal es que los productos que tengan fermentación alcohólica salgan gases, ¿no? Como CO2, como la gaseosa. La gaseosa también sale, ¿no? Gases, ¿no? Cuando tú abres, sale y sale las burbujas, porque tiene CO2, ¿ok? Pero a diferencia que ahí no ocurre la fermentación alcohólica, ¿no? En cambio, en la cerveza sí ocurre la fermentación alcohólica. Por eso tú abres, tú mueves la cerveza, se derrama, ¿no? Claro, igual como sería en la gaseosa. En cambio, la fermentación láctica no, ¿ok? Y entonces, sigamos con esto. Espero que me hayas entendido bien lo que es fermentación alcohólica, fermentación láctica y que esto ocurre en ausencia de oxígenos. Entonces, ahora falta alguna cosita más. Algo que vimos en la clase anterior, que te hablé del ciclo de Cori y tal vez seguro no me entendiste bien. Entonces, viendo esto, mucho anterior, ¿no? Que supuestamente hace 2 clases, ¿no? Mira, lo que ocurre acá es que la glucosa se transforma en piruvato. ¿Por medio de qué proceso? Glucólisis. Y luego se transforma en lactato por medio de la fermentación láctica. ¿Esto qué ocurre? Esto es cuando no hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno, tu músculo forma ácido láctico y el ácido láctico se acumula ¿dónde? En tus músculos y te da calambre. Por eso. Y por eso te duelen los músculos. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Entonces estás perdiendo, porque mira, una molécula de glucosa tú ganarías de 36 a 38 ATP, usando la cera glicerol fosfato o malataspartato. Pero ¿cuánto estás ganando acá con la fermentación? Solamente estás ganando 2 ATP, estás perdiendo mucho ATP. Entonces lo que hace tu cuerpo es que el lactato se va a la sangre y de la sangre ¿a dónde va? Al hígado, ¿ok? Se va al hígado. Una vez que estén, o sea, pasa del músculo al hígado. Una vez que esté en el hígado, hace un proceso inverso. Del lactato se transforma a piruvato y de piruvato se transforma a glucosa. ¿Viste? Y después la glucosa va a ser mandada por la sangre ¿a dónde? Al músculo. Y espera que esta vez sí tengas ahora oxígeno suficiente para procesar correctamente la glucosa y formarla hasta agua y CO2.
Porque acá la llegas es hasta lactato nada más. No has completado totalmente todo el proceso que debía hacerse en una respiración normal. Entonces, la fermentación láctica en los animales se da cuando no hay oxígeno. Se te ocurre correr una maratón de 20 kilómetros y tú a las justas vas a la tienda. ¿Qué va a ocurrir? Te vas a desmayar en plena maratón, ¿ok? Te va a dar calambres, todo, y vas hasta, puedes convulsionar. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque tu cuerpo no está acostumbrado y tus pulmones no dan la suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, por lo tanto, al no haber oxígeno, en tus pulmones lo suficiente, no mandas oxígeno a tus músculos. Y tu músculo se ve obligado a hacer ¿qué cosa? Fermentación láctica. Al hacer fermentación láctica, se le acumula el lactato en tus músculos y eso es malo. Entonces se manda ese lactato al hígado. El hígado lo transforma a través de glucosa y espera que esta vez sí tengas oxígeno suficiente para transformarlo en agua y CO2 y hacer ciclo de Krebs y transporte de electrones. ¿Cómo se llama eso que te estoy hablando? Eso se llama el ciclo de Cori. Todo lo que te he hablado es el ciclo de Cori. Okay. Espero que te me hayas entendido eso. Okay. Entonces sigamos. A ver. Entonces, ya sabiendo todo eso, entonces lo que tú tienes que entender acá es que ahora vamos a hablar en sí la respiración aeróbica y qué es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, en la respiración aeróbica, el piruvato, ¿ok? El piruvato que se formó en la glucólisis no va a ir a hacer fermentación ya. ¿A dónde va a ir? Si tienes oxígeno, va a ir a formar ¿qué cosa? El acetilcoenzima. ¿Por qué? Porque el acetilcoenzima ahora sí va a poder entrar ¿dónde? Al ciclo de Krebs. Entonces, un paso previo para que esta molécula de piruvato entre sí o sí al ciclo de Krebs es que tiene que formarse acetilcoenzima. Pero profesor, ¿cómo formo acetilcoenzima? Fácil. Tienes que perder un carbono. Fácil. ¿Ok? Es como cuando le preguntan a Thanos, ¿y cómo consigues eso? ¿A qué precio? Ya, listo, ¿no? Entonces, mira, tienes acá, ¿cuántos carbonos? 3 carbonos. Y le dice, para que tú puedas entrar sí o sí al ciclo de Krebs, tienes que perder un carbono. Ese es el peaje. Pierde un carbono y ahora se queda con 2 carbonos. ¿Y cómo se llama eso? Acetil. Y se une y ahora sí viene la coenzima y le dice, ya, perdiste tu carbono, ya, ahora sí. Y lo lleva al ciclo de Krebs, donde va a ser con una rueda oxida, se puede hacer una rueda donde va a perder electrones, hidrógenos y va a perder CO2 y va a formar ATP. ¿Ok? Acá se va casi totalmente, desaparece acá, mejor dicho. ¿Ok? ¿Qué se forma acá entonces en este proceso? En este proceso se forma cositas muy importantes. Se forma el NAC. Te había dicho que esta energía altamente concentrada, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, y esto que se forma se tiene que ser utilizado inmediatamente. El FAC también. El FAC que tiene hidrógenos. Entonces es importante. También tiene energía concentrada. Y acá también, así de chiripa, se forma ATP. ¿Ok? Realmente se forma GTP, pero luego se transforma en ATP. Pero ponlo así, ATP. Entonces, y se expulsa moléculas de CO2. Mira, 2 moléculas de CO2. Entonces, lo que ocurre acá es que el piruvato entra al ciclo de Krebs, pero para que pueda entrar tiene que perder un carbono y se forma el acetilcoenzima. El acetil que diga. Ahora este acetil se junta a la coenzima A, la hace entrar, entra al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs ¿qué forma? Forma NAC, forma FAC, forma ATP y pierde CO2, sus 2 últimas moléculas de carbonos. Entonces, pierde CO2. Entonces, ahora, estos productos que se han formado en el ciclo de Krebs, ¿a dónde crees que van a ir? A la cadena transportadora de electrones, ¿ok? Entonces, a eso sería así. Entonces, de acá, ¿vamos a dónde? Ya sabemos lo del ciclo de Krebs y de aquí nos vamos a ir específicamente al a la cadena transportadora de electrones. Pero antes de eso, una pequeña lecturita para que sepas de qué vamos a hablar. Entonces, debido al proceso de respiración aeróbica, la célula convierte la glucosa, mira, la glucosa lo convierte en ATP, que es altamente, es energía, pero esta energía sí se puede utilizar correctamente, no como el NADH2 ni el FACH2, ¿ok? Obteniendo energía para poder hacer todas sus tareas con ayuda del oxígeno, ¿ok?
el oxígeno importante. En la respiración, ¿de quién estoy hablando? Respiración aeróbica. Además hay cambios químicos y transferencia de electrones. La célula realiza 3 procesos para obtener energía. Primero, la glucólisis, ¿ok? Donde el azúcar, o sea, la glucosa, es triturado en pedazos más pequeños y así puedes producir, ¿qué cosa? El ácido pirúvico. En esta fase da como resultado 4 moléculas de ATP. Recuerda que invirtió 2, entonces su ganancia neta sería 2 ATP. Obtiene también energía calorífica y reservas de energía. Esta fase ocurre dentro de la célula, ¿ok? Específicamente, ¿dónde? En el citoplasma, ¿no? Entonces, en el citosol. Luego, este ácido pirúvico va a la mitocondria, donde por medio de la descarboxilación no es nada más que otra cosa que pierde CO2 y se forma el acetil. Este acetil, ¿a quién se va a unir? A la coenzima A y se forma la acetilcoenzima A. Una vez formado la acetilcoenzima A, ¿qué ocurre? Se va al ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico, ¿ok? Donde se une a la oxalacetato y se transforma en ácido cítrico. Bueno, hay muchos nombres. ¿Dónde qué pasa acá? Acá se liberan los carbonos, se forma ATP, se libera electrones, ¿ok? Y todo esto, por último, ¿a dónde se va? A la cadena transportadora de electrones, que viene a ser, como digamos, esto vendría a ser la industria nuclear, ¿ok? Acá, ¿quiénes van a ir? Los más reactivos. ¿Quiénes eran los más reactivos? El NACH2 y el FACH2, ¿no? Entonces, ¿qué se realiza? ¿Dónde también? En la mitocondria. Pero a diferencia del otro, esto se llama en la matriz mitocondrial. ¿Esto dónde se va a dar? En la cresta interna de la mitocondria, donde los electrones de la fase anterior pasan a la cadena transportadora de electrones, un sistema de transportadores de electrones ubicado en la membrana, escúchame, en la membrana interna mitocondrial, ¿ok? Que actúa secuencialmente en las cadenas transportadoras y al final todo lo que va a ocurrir es que al final el oxígeno va a agarrar esos electrones y esos hidrógenos y va a formar agua. Esas cadenas de electrones no son más que proteínas transportadoras de electrones. Cuando pasa los electrones por una de esas proteínas, ¿qué va a formar? Un ATP, ¿ok? El NACH2 pasa por 3 protones, por lo tanto, ¿cuánto va a formar? 3 ATP. El FACH2 pasa por 2 proteínas. Entonces, ¿cuántos ATP va a formar? 2. Y de esa manera es que se forma la energía. Esos protones y energía concentrada en los NACH2 se transforman en ATP, en energía utilizable y segura, ¿ok? Entonces, porque el NACH2 es energía concentrada, pero no se puede utilizar correctamente, es muy peligrosa, ¿ok? Entonces se tiene que transformar en ATP. ¿Y dónde se transforma la energía concentrada de los NACH2 y FACH2? En la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde se encuentra la cadena transportadora de electrones? En la membrana interna de la mitocondria, ¿ok? Entonces, todo eso que se vendría a ser respiración aeróbica. Entonces, sigamos con eso. Entonces, profesor, todo lo que te he dicho acá en esa pequeña lectura lo vamos a ver acá. Mira, ¿qué ocurre? Lo que ocurre acá es que, mira, primero tú tienes acá. ¿Cómo se llama el primer proceso? El primer proceso se llama glucólisis. Y en este proceso, la glucosa se transforma en ¿qué? En piruvato, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre también acá? Acá ocurre que en este proceso se forma ATP, ¿ok? Acá se forma el ATP. ¿Cuántos ATP? 4. ¿Cuántos utilizaste? 2. ¿Cuánto es tu ganancia neta? 2 ATP. Sigamos. Entonces, luego, ¿a dónde va a ir? Luego, esto va a seguir un proceso y se va a ir, ¿a dónde? Al ciclo de Krebs, ¿ok? Ese piruvato se va al ciclo de Krebs. ¿Y qué forma en el ciclo Krebs? ¿En el ciclo Krebs también forma ATP? Sí, también forma ATP. Pero la importancia de ese ciclo de Krebs es formar ATP, no, lo forma de chiripa. Lo que va a formar en sí es algo que es bien importante para esta célula. ¿Qué forma? El NACH2 o NACH más H y el FACH2. Ese es lo importante de la célula para formar. ¿Y a dónde lo va a mandar? Lo manda a la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde se encuentra la cadena transportadora de electrones? En la membrana interna de la mitocondria. Acá, ¿qué va a pasar? El NACH2 y el FACH2 se va a transformar directamente ¿en qué?
en ATP. Y este sí es importante. Acá es donde se forma la mayor cantidad de ATP. Por ejemplo, ¿cuántos ATP se forma acá? 2 ATP, ¿no? Bueno, acá se forma 4 ATP. ¿Cuántos ATP se forma acá? Acá se forma 2 ATP. ¿Cuánto se forma acá? Acá se forma de 30 a 32 ATPs. ¿Entiendes? Porque en total, ¿cuánto se forma? Se forma de 36 a 38 ATPs. Acá se forma un poquito, ¿no? ¿Dónde se forma la mayor cantidad de ATPs? Se forma en la cadena transportadora de electrones. Acá es donde se forma la mayor cantidad de ATP. Este proceso es el más complejo y el más importante, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que te dije que dependiendo qué lanzadera forma, vas a formar 36 o 38 ATP? Sí, entonces ves, si utiliza la lanzadera malato-espartato, forma 38 ATP. Pero si utiliza la lanzadera glicerol-fosfato, forma 36 ATP. ¿Por qué es esto? Lo que ocurre es que aquí, ¿se acuerdan que se formó NAGH2? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Ahora, este NAGH2 no sé qué, se está fuera de la mitocondria. Y si está fuera de la mitocondria, lo que ocurre es que va a malograr a la célula. Entonces, esa energía tiene que ser utilizada. ¿A dónde tiene que entrar? Tiene que entrar a la mitocondria. Pero para que entre a la mitocondria y vaya a dónde? A la cadena transportadora de electrones, lo que ocurre es que tiene que hacer un paso importante. Tiene que pasar la membrana. Y para que pase la membrana, tiene que utilizar lanzaderas. Si utiliza la lanzadera malato-espartato, va a ganar 2 ATP extra. ¿Entiendes? Espero que me entiendas. Pero si utiliza el glicerol-fosfato, no va a ganar tanto ATP. Entonces, por eso es la gran diferencia. Por eso es la diferencia. Si utiliza la lanzadera malato-espartato, gana 38 ATPs. Si utiliza el glicerol-fosfato, gana 36 ATPs. Entonces, y este es todo ese recorrido. Entonces, la respiración celular presenta 3 procesos: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. En la glucólisis se forma piruvato, en el ciclo de Krebs se forma NAGH2 y FAGH2, y en la cadena transportadora de electrones se forma al final agua. ¿Ok? Y se utiliza todo el NAG y, H2, y FAGH2 que se ha producido en todos los demás procesos, ¿no? Claro, entonces sigamos con esto. Espero que me hayas entendido esta partecita. Y listo. Ya. Entonces, mira, terminamos con esto. Le doy tiempo para que ustedes puedan repasar, ver las páginas de su libro, la de su reforzamiento, que son 10 preguntas, 7 preguntas, no me acuerdo. ¿Ok? Y luego regresamos para que resolvamos en la próxima sesión. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos. Como les estaba diciendo, el primer proceso es la glucólisis, ¿no? En esta glucólisis se transforma, ¿qué cosa? La glucosa a piruvato, ¿ok? Entonces, ¿se puede ganar ATP? Sí se gana ATP. ¿Y dónde ocurre esto? Esto ocurre en el cito. Si no hubiera oxígeno, ¿qué ocurre acá? Se da la fermentación. Mira, si no hay oxígeno, se da la fermentación y se transforma de piruvato a alcohol o a lactato. Entonces, ¿se entiende? Y el NAC, mira, ese NACH2, que es energía pura, se entra a la fermentación y se forma NAC y tranquilo, no pasa nada. Pero si hay oxígeno, automáticamente, ¿qué ocurre con la célula? La célula va a realizar el proceso de ¿qué? De ciclo de Krebs, ¿ok? Hace el ciclo de Krebs. ¿Y qué va a pasar? El NAC va a entrar a la mitocondria y va a utilizar la lanzadera malato-espartato o glicerol-fosfato. ¿Qué ocurre? El ciclo de Krebs forma también ATP, expulsa el CO2, pero va a mandar ¿qué cosa? El NAC y el FAG, ¿a dónde lo va a mandar? A la cadena transportadora de electrones, ¿no? Que es muy importante para la célula. En esta cadena transportadora de electrones, lo que va a ocurrir es que va a haber el oxígeno, va a esperar a los electrones y a los hidrógenos y va a formar ¿qué cosa? El agua. El agua es el producto final de todo esto, por si acaso. Y se va a formar una gran y excesiva cantidad de ¿qué? De ATPs. ¿Y todo eso qué es? Respiración aeróbica, ¿no? Entonces, espero que me hayas entendido hasta ahí, ¿ok? Creo que tengo claro. El examen va a venir
fotosíntesis y respiración. ¿Ok? Tanto anaeróbica como aeróbica. ¿Ok? Entonces, espero que me hayan entendido. Me cansó la voz. Ya ustedes cuando vuelvan vamos a hacer lo que vendría... Espera, voy a buscar primero. Un momento. Entonces, vamos a hacer la parte de biología, la de su repaso, ¿ok? Ahorita le comparto la pantalla para que vean. El reforzamiento. Porque hemos hecho reforzamiento de qué, pero nos falta algo importantísimo. ¿Qué crees que nos falta? Nos falta resolver las preguntas. Mira, esto. ¿De qué página es? La 404. Solamente la 404 porque no tengo la demás. Y más que suficiente, ¿ok? Entonces, pónganse a resolver la 404, por favor, ¿ok? Y entonces, cuando volvamos le tomo la asistencia porque ya me estoy quedando sin tiempo. Tengo solamente 2 minutos con 30 segundos, ¿ok? Entonces, ya sabes, página 404, por favor, resuelven, ¿ok? Ya. Si hay algo que no sabes, no te preocupes, te voy a agregar un dato extra, ¿ok? Si que te falta algo cerca de las preguntas 7, pregunta 4. Entonces, nos vemos, cuídense, nos vemos a las 12.